Hola chicos, buenas tardes, días, no sé qué tengan del otro lado, ¿no? Día, tarde, noche, lluvia, tormenta, tropical, huracán, esperemos que no. Bueno, este video es el repaso final sobre pues, lo que hemos visto en clase, ¿no? Un poco de eso, entonces pues, vamos a tratar de ser pacientes porque pues, de alguna manera hay que ir hilando, ¿no? Hay que ir revisando paso a paso. eh, pues donde estamos bien. Bueno, esta foto que les estoy compartiendo es Clio, la musa de la historia. Ella de alguna manera es pues una inspiración griega, ¿no? Ya que ustedes tienen estudios antiguos, bueno, de culturas antiguas. eh, de alguna manera era como esta parte, llamarlo intuitiva, un acercamiento, una aproximación instintiva, ¿no? Sobre el estudio de la memoria y todo lo que nosotros de alguna manera, pues llamamos historia, ¿no? Historia con minúscula en un sentido de remembranza, ¿no? De rememorar. Y bueno, de ahí pues todo lo que se ha dado en cuanto al estudio del pasado, el propio, el de las culturas, el de los pueblos, el de la conciencia, el de la filosofía, el del pensamiento. Entonces, de esta manera podemos, pues ir tratando o tratamos de indagar, ¿no? De alguna manera, cómo suceden estos hechos, ¿no? Cómo los vamos construyendo para explicarnos, ¿no? En el presente, cómo sucedieron, qué fue relevante, qué rescatamos, cómo explicamos el presente. Eso que le llaman el sujeto en el devenir histórico, es decir, nosotros en el presente cómo hacemos esta lectura de un pasado, y digo entre comillas porque el pasado en realidad no existe a priori, ¿no? O sea, no existe de principio como un principio innegable, sino que más bien es una construcción, ¿no? Y eso es lo primero que tenemos que plantearnos en teoría de la historia. ¿Qué es el pasado? Una construcción, ¿no? Es un entramado, es decir, son fuerzas de tramas, ¿no? Que se van tejiendo y que nosotros tratamos como de ir describiendo en relatos, crónicas, historias, biografías, anales, es decir, se escribe cada año. Y bueno, de ahí para el real, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el pasado puede ser historiable, ¿no? O sea, podemos convertirlo en historia, pero no todo el pasado necesariamente es histórico. ¿Por qué lo digo? Porque justo quedan como todos estos bloques en la memoria que vamos encaminando hacia el olvido, a propósito y a veces de manera involuntaria. Podríamos preguntarnos si el olvido es parte del pasado, perdón, es parte de la historia. Yo creo que sí, pero solo es una creencia. No es algo que pueda comprobar, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a ver. Este es Clio, reitero, la musa de la historia, ¿no? Entonces, hola Clio, ¿cómo estás? Buenos días, ¿no? ¿Cómo te va? Bueno, eh, la asignatura de teoría de la historia tiene por objetivo tratar de tejer de alguna manera todos estos relatos del pasado e irles dando sentido, un sentido, una guía, ¿no? Una guía a la cual le vamos a agregar una explicación de los hechos. Este sentido es el que muchas veces nos va a llevar a construir una teoría que lo explique, o una filosofía, ¿no? O una perspectiva, o un enfoque, o una metodología, ¿no? Es decir, son estas miradas a través de las cuales vamos a tratar de ver el pasado y les vamos a poner en el mismo nivel hoy para explicarlo y también tratar de explicar justo, ¿no? Esta parte de las que es una metodología, que es un concepto, que es una filosofía, que es una teoría, perdón, que es una perspectiva, que es un enfoque y que es una escuela historiográfica, ¿no? Entonces vamos a ir definiendo esa parte que es lo más importante para que ustedes de alguna manera vayan, pues,
tratando de ya construir un sentido de su asignatura y que los prepare para la siguiente en este orden, que sería filosofía de la historia, ¿no? Bien, vamos a ver. Mm. Ups, espérame. Vamos a empezar. Muy bien. Ups, 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 ups. Ahí está. A ver, vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Bueno, aquí está lo que hemos visto a lo largo del semestre, ¿no? El historicismo del mundo Gorman, historia social, Peter Burke, ¿no? Este acercamiento de las metodologías, ¿no? De Peter Burke, el indigenismo de Bonfil, la microhistoria de Ginsburg, la imaginación histórica en Dwight, el materialismo histórico de Marx, y por supuesto, no lo vimos, pero lo pongo a colación por petición de Josué, la batalla por la historia de la revista de los anales de Marc Bloch y Lucien Febvre, ¿de acuerdo? Muy bien. Para ir comprendiendo cada una de ellas, pues tenemos que dar paso al siguiente entramado. Entonces, bueno, pues vamos a ir viendo cada una de las categorías. Bueno, así lo he puesto yo en este pues mapa conceptual, ¿no? El historicismo, ¿no? Esta propuesta teórica de Edmundo Gorman es toda una perspectiva filosófica, es decir, toda una visión del mundo. Esa es una perspectiva filosófica, ¿sí? Y después aquí es una perspectiva filosófica que sostiene que los eventos históricos deben ser entendidos en su contexto histórico específico sin aplicar conceptos y valores contemporáneos. Aboga por una comprensión profunda del contexto histórico en el que ocurrieron los eventos, evitando anacronismos y juicios basados en valores actuales. Es decir, de alguna manera lo que nos invita esta perspectiva filosófica es tratar de comprender a los personajes, su entramado, su historia, en su propio contexto. Y para eso, pues tenemos que analizar todos los detalles para poder construir un horizonte cultural, ¿no? Que es digamos, de alguna manera donde se desarrolla este, su pensamiento. El objetivo es explicar de alguna manera cómo se da este marco de ideas, o sea, este marco no conceptual, sino este, más bien, esa, eh, ellos le llaman horizonte cultural, ¿no? Es una, ¿cómo decirlo? O sea, cómo surgen, ¿no? Determinados desarrollos mentales o pensamiento a partir de las ideas que rodean a este pensamiento. Si ustedes recuerdan, el mundo Gorma, la manera en la que llega a la conclusión de que América es inventada, es justo analizando los diarios de navegación, analizando los archivos eh, de navegación, las crónicas y los diarios de Colón, las fuentes históricas y las novelas de la época, los informes, eh, algunas mm, explicaciones teológicas de la época, algunas explicaciones pues cartográficas, ¿no? Algunas comparativas cartográficas, algunos archivos diplomáticos, ¿no? Estos tramados diplomáticos entre la corona y Colón, ¿no? Y todos sus subalternos. Eso le va permitiendo generar una explicación de cuál era lo que pretendía Colón con el viaje. Y justo esa es la base que él va a, a cuestionar, ¿no? O sea, no se trataba no se trata de confirmar si Colón entiende o sabe que llega a América, porque justo lo coloca en el libro, dicen, no, o sea, ni siquiera había posibilidad alguna de que él pensara en América, porque América no existía en el horizonte cultural europeo, ¿no? O sea, después de haber estudiado todas las fuentes que les comento, entonces él va tratando de construir ese universo occidental del siglo XVI, bueno, 15 finales del 15 principios del 16, y justo todo eso es una perspectiva filosófica porque está enfocada a las ideas, ¿no? Entonces dice, no
Colón al final no es que se dé cuenta, o sea, ni siquiera hay posibilidad epistémica, o sea, del conocimiento, para que él concluya que ha llegado a un nuevo continente, porque eso ni siquiera era posible en la mentalidad de la época, ¿no? Entonces, bueno, en el pensamiento de la época, ¿no? Entonces, esa es la postura más importante que tiene Edmundo Gormán, ¿no? O sea, la imposibilidad de que América exista en la mente de Cristóbal Colón y cómo al no existir en la mente de Colón, o la imposibilidad de existir en la mente en el pensamiento de Colón, también nos da pauta para pensar entonces qué pasa con esta entidad, ¿no? Y al manejar esta entidad en términos de problemas ontológicos, es decir, problemas del ser, del estar, de la existencia, pues también nos mete, nos introduce en temas filosóficos eh, y nos da cuenta, ¿no? De que esta entidad, pues, digamos, aparece, se introduce en el contexto conceptual de Europa a partir de una serie de afirmaciones cartográficas, ¿no? Es decir, deviene desde la cartografía la posibilidad de América. Y una vez que está allí y se coloca, entonces sí podemos hablar de una América, pero más que descubierta, inventada en términos epistémicos. Es decir, lo que él maneja en este sentido es que el rango ontológico, o el precepto ontológico, más bien que el rango ontológico de América es precepto de la práctica la exploración del continente, ¿no? Entonces, eh, vamos, lo que se exploraba era las Indias, ¿no? Las Indias orientales, hasta que hubo una discusión, un discernimiento entre estos conceptos ontológicos. Y dicen, "No, es que no puede ser, ¿no? Ser con mayúsculas, no puede ser las Indias orientales, ya que obedecen a otros, ¿no? O sea, la propia, los propios informes empíricos, los propios informes de trabajo de observación y de comparación, pues muestran de manera inductiva, ¿no? Que se trata de un continente, de una tierra diferente, ¿no? De algo ni siquiera explorado. Entonces ahí surge la posibilidad, digamos que ante la duda, ante el vacío, ¿no? Que se percibe en términos epistémicos, surge el espacio para que ahí pueda llenar la entidad América, pueda llenar ese espacio que queda. Entonces, ¿dónde estamos? En América, ¿no? O sea, eso es como lo que explica desde una perspectiva filosófica que le llamamos el historicismo. En ese sentido, para ir redondeando, el historicismo hace eso, ¿no? O sea, nos genera sí, el marco epistemológico o epistémico, guión cultural, o es parte de la episteme es parte de la cultura, ¿no? Que nos da explicación de cómo los conceptos, o en este caso las explicaciones, anteceden la percepción, ¿no? Perdón, anteceden la comprensión, ¿no? De lo que llamamos mundo, ¿no? El paso allá afuera. Y bueno, eso también nos mete en un problema filosófico, ¿no? Que es justo como la dialéctica entre lo que llamamos ideas y realidad, ¿no? En fin, eso lo van a ver el siguiente semestre, pero sí, de alguna manera, el historicismo se introduce en estas discusiones filosóficas, sobre todo en problemas ontológicos, ¿no? ¿Qué está allá afuera y cómo se percibe? Si lo que se percibe tiene nombre, si tiene un nombramiento nuevo, entonces existe o no existe, o le damos, si se nombra, existe, etcétera, ¿no? Entonces, eh, digamos, me gusta mucho empezar por Edmundo Gorman porque, pues, sí nos genera esta duda de una historia ya definida, parecería que una historia indudable, ¿no? Que sería o sea, que es el descubrimiento de América. Eh, la gente lo tiene como parte de como parte de una descubrimiento, ¿no? O sea, como si de alguna manera América terminara por ser una entidad siempre existente. Y lo que te dice es que en el universo occidental no existía, ¿no? No existía. Había posibilidades, estudia los archivos y se da cuenta que
aunque haya sido nombrado en otros diarios, como el del navegante anónimo, es poco probable que tenga la fortaleza, más bien tenga las bases epistémicas para poder decir que hay un nuevo continente, ¿no? Bien, bueno, ya al final explica por qué América es inventada, no durante las exploraciones de Colón, sino posteriormente en el primer tercio del siglo XVI, como una entidad propiamente, o más bien como una entidad dentro del marco epistémico, o más bien dentro del horizonte cultural europeo, ¿no? Es un poco el historicismo como perspectiva filosófica. Bien, ahora vamos a Peter Burke y la historia social. ¿Qué pasa con la historia social? Peter Burke se enfoca más como en modelos teóricos y las metodologías. ¿Qué es una metodología? Son estos preceptos que nos permiten conocer algún tipo de información y poderla clasificar, nombrar, estudiar, explicar, concebir, etcétera, ¿no? Ahora, las metodologías no, son preceptos, no pasos necesariamente, sino preceptos. Es decir, la manera en la que nosotros podemos aproximarnos a esto que desconocemos, que serían los fenómenos, ¿no? Eh, y que de alguna manera nos permiten cómo atraparlos, ¿no? Aprehenderlos, ¿no? Con H intermedia, para explicarlos en eh, nuestro marco conceptual, ¿no? Ahora, para ello, pues tenemos que ir, ¿no? Hay, de alguna manera, estos preceptos que nos permitirían facilitar ese proceso e incluso llevarlos a un puerto, pues, disciplinar más científico, más epistémico, ¿no? Y es una metodología para estudiar las estructuras y procesos sociales, es decir, de los comportamientos humanos colectivos, comunitarios, etcétera, enfocándose en la vida cotidiana y las experiencias de las personas comunes. La historia social se interesa por cómo las clases populares, sus costumbres y sus relaciones sociales han influido en el desarrollo histórico. Es decir, esta metodología lo que hace es brindarnos una serie de preceptos para tratar de entender cómo funcionan la vida cotidiana, las experiencias, las prácticas ¿no? En los espacios de interacción, ¿no? Las preguntas de qué sucede con las personas, por qué se comportan, cómo se comportan, hacia dónde va esto, cuáles han sido, históricamente, cómo es que llegamos, un ejemplo muy claro que me gusta muchísimo, ¿no? Un abajo está, dice, analiza cómo las costumbres y tradiciones populares influenciaron la vida desde la Europa renacentista. Bueno, ¿por qué? Estudia el Renacimiento, pero podemos preguntarnos abiertamente cómo, cómo la gente llega a comprender y a obedecer los semáforos, ¿no? Eso es algo bien interesante porque parecería que hacer caso a un semáforo implica una educación vial previa, ¿no? Sobre todo para los automovilistas y entre comillas a los peatones. Bueno, resulta ser que en México nunca ha existido un programa de educación vial en las instituciones públicas y por lo tanto los semáforos se introducen como un instrumento de control del tráfico, pero sin una participación previa de la sociedad. Entonces, ahí está una pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es que el semáforo se introduce en el control de la vida social, ¿no? Y la respuesta es muy sencilla, ¿no? O sea, bueno, las respuestas son muchas. Y ahí, justo lo que podemos estudiar desde una metodología es preguntarnos primero qué es, ¿no? Un instrumento de control, qué es, o cómo vamos a nombrar el semáforo, a qué le vamos a llamar sociedad, a qué le vamos a llamar tráfico, cómo interacciona la idea de tráfico con nuestra idea de sociedad, quiénes participan en esta introducción, el Estado, a qué le llamamos Estado, o el gobierno, a qué le llamamos gobierno, qué instituciones de alguna manera permiten que estos instrumentos sean introducidos en un país, a quién se le compran, cuáles son los costos sociales, cómo se van eh, cómo se van, cómo van,
¿cómo decirlo? Absorba. Bueno, ¿cómo se van absorbiendo? Es que quiero decir absorber, pero no me gusta esa palabra. Bueno, cómo la gente los va integrando, cómo se van integrando, ¿no? A las sociedades presentes, esta idea de los semáforos, que incluso los usan para niños, ya los usan para todo, para memes, ¿no? Pero el semáforo es un instrumento de control sumamente duro, o sea, es un instrumento de control sumamente eh, poderoso, ¿no? Y que de alguna manera la gente además obedece de manera voluntaria, ¿no? O sea, el semáforo llega a tener más autoridad que la propia policía de tránsito. En fin, bueno. Entonces, eh, ese tipo de situaciones, ¿no? Son las que de alguna manera podemos estudiar a partir de metodologías con preceptos sociales, ¿no? O sea, nos interesa la idea del comportamiento, la idea de las experiencias de las personas, la idea de las interacciones, y bueno, ya en un futuro, no de Burke, sino de otros sociólogos, historiadores y filósofos, pues la idea de la conformación de redes, ¿no? La idea de la conformación de redes, de la circulación de información y posteriormente incluso de la circulación de conceptos, ¿no? En fin, o sea, cómo se van dando estos fenómenos sociales, pues se estudian a partir de preceptos que podemos llamar metodología, ¿no? Ahora, las metodologías no necesariamente, les reitero por enésima vez, no son pasos, o sea, no son paso uno, paso dos. La metodología lo que nos permite es como tener una base, una base conceptual a través de la cual vamos a poder introducirnos para explicar y comprender un fenómeno. Ahora, esa base conceptual no necesariamente debe estar escrita, ¿no? A veces la podemos nosotros mismos concebir con ayuda de algunas otras. Voy a poner un ejemplo muy claro. La idea del semáforo, ¿no? A lo mejor no es una, no, o sea, el llamarle instrumento de control de tráfico nos ayuda a entenderlo como objeto, pero a la hora de explicar cómo se convierte en un poderoso, una manifestación del poder del Estado, pues ya no me sirve el término instrumento. Entonces a lo mejor lo que me serviría sería el término de imposición o de objeto impositivo o de aparato de control o de autoridad gubernamental o parte de la estructura. Es decir, la forma en la que yo vaya cambiando esos términos y esas explicaciones las tengo que ir, ¿no? Y las tengo que ir, pues no solo explicando, sino argumentando. Y justo la metodología lo que nos permite es cómo tener esta base a partir de la cual saltamos a entender o a comprender el fenómeno, pero no necesariamente nos casamos con los preceptos, ¿no? Entonces, un poco la metodología es eso, no es como una, vamos a suponer que es como una red de conceptos a través de la cual yo aprendo los, ¿no? Si quiero explicar el semáforo, pues empiezo con conceptos como control social, tráfico, este, instrumento, sí, sí, más o menos uso de colores, etcétera, ¿no? Entonces, significado de colores, etcétera. Entonces, ahí es donde está la parte metodológica, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es la historia social? Pues una metodología, ¿no? Para estudiar estructuras y procesos sociales. Bien, bueno, esos son términos, ¿no? Generales, para irlo como parte del repaso. Ahora, Bonfil y el indigenismo. ¿Cómo me encantó esta discusión que tuvimos? Dice, el indigenismo es una corriente de pensamiento que aboga por el reconocimiento y valoración de las culturas indígenas y sus derechos. El indigenismo busca revalorizar las culturas indígenas, reconociendo su influencia y contribución a la identidad nacional y luchando contra la marginación de estas comunidades. En México profundo se argumenta que la cultura subyace a la cultura mestiza de México y es fundamental para entender la identidad nacional. Es decir, en este tópico, eh, Bonfil colecta, ¿no? O sea, va recogiendo desde distintos estudios antropológicos, históricos, biológicos, geográficos, ¿no? Va recogiendo estos datos para tratar de leer, ¿no? Desde su perspectiva, qué sucede con las sociedades indígenas, ¿no? Bueno, para empezar, el uso del concepto indígena ya nos introduce en una corriente de pensamiento, es decir, pensar que todo eso pertenece a algo llamado indígena, eso es parte de un pensamiento, ¿no? O sea, vamos, lo indígena no existe en las culturas propiamente. Si tú le preguntas a un mije, oye,
cómo se interpreta la idea de indígena? Te vas a decir, ¿qué es eso? No, no lo entiendo, ¿no? No existe, porque no existe. Existen los mijes, existen los castellanos, existen los mestizos, existen los enemigos y existe nuestro pueblo. Existe nuestro pueblo como entidad étnica y existe nuestro pueblo como entidad lingüística y existe nuestro pueblo como entidad territorial. O sea, son como niveles, ¿no? Bueno, entonces, en este sentido, cuando un mije te dice, no, nosotros no nos llamamos a sí mismos indígenas, es, "Ay, caray, ¿no? ¿Qué pasa ahí?". Y el término indio, en muchos sentidos, para ellos bueno, para los nígenas no, pero para algunas culturas, algunas sociedades rurales, no es peyorativo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el término es, surge, si no mal recuerdo, en la literatura de la Nueva España, pero se va adaptando, ¿no? Lo vamos teorizando, es decir, lo vamos llenando, vamos a decirlo así, ¿no? El término indio que se usaba en la época novohispana, empieza, durante el siglo XIX, empieza a tener connotaciones racistas, connotaciones de menosprecio cultural, sinónimo de incivilizado, de atraso, ¿no? Frente, en el siglo XIX, frente, pues a la idea de modernización, de México independiente, de liberalismo, de avance, de desarrollo, ya saben, ¿no? Todo esto que estaba muy de moda en el siglo XIX, como que, ¿no? Proyectaban los gobiernos de aquella entonces y las academias. Y entonces, una manera de darle vuelta al concepto de indio para que dejara de ser peyorativo fue adoptar el término indígena. Y en ese término indígena como apropiación entre las personas a las que pertenecen las tierras natural u originalmente, ¿no? Entonces, y obviamente pues es un concepto que se apropia de Estados Unidos, o sea, es un concepto anglosajón completamente, ¿no? Y que es una manera en que los ingleses estudiaban sobre todo las sociedades asiáticas, ¿no? Y bueno, decirle indígena no es peyorativo, es en un término de, o de reconocer que ellos forman parte natural del territorio que habitan. Eso es un poco el concepto previo. Sin embargo, digamos que Bonfil junto con otros intelectuales de los años 50, 60, lo van, ¿no? Lo van llenando, es como un saquito, y lo van llenando, ¿no? Lo van enriqueciendo porque a partir del concepto tratan de explicar algunas situaciones en el país, ¿no? El primero, pues obviamente, es la situación de, 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 de desequilibrio, de desigualdad total. No en términos de oportunidades, hoy manejamos la idea de discriminación y oportunidad, en ese tiempo no tanto, más bien lo que ellos observaban, muy influenciados, claro, por el marxismo, pues eran este sentido de la pobreza, o sea, el empobrecimiento y la ausencia de una conciencia propia como comunidades indígenas versus, ¿no? Las sociedades modernas, ¿no? Modernas, siglo XX, mitad del siglo XX, ¿no? Entonces, Bonfil en esta intención y con la revalorización de lo que fueron las culturas prehispánicas y solo prehispánicas, ¿no? Y por ahí este revisionismo historiográfico de algunos estudiosos mexicanos como Miguel León Portilla, como Edmundo Gorman, ¿no? Pero sobre todo como Miguel León Portilla, que tratan de desde el náhuatl como rescatar algunas situaciones, la visión de los vencidos, ¿no? Bueno, y entonces justo ahí, ¿no? Tratan de esta revalorización, tiene que ver con eso, ¿no? Ahora, sigue siendo una situación académica y sigue siendo una cuestión en la que la academia y el Estado siguen unidos de la mano, ¿no? Entonces, es como, bueno, es complicado explicar el indigenismo porque no puedes dejar de ser un sujeto moderno, ¿no? O sea, bueno, lleno de todo este pensamiento moderno. Entonces, aplicar y decir a priori, no, todos los indígenas en México hablan una lengua, no. Todos los indígenas en México pertenecen a un grupo étnico específico, no. Es decir, lo indígena deja de ser, bueno, más bien, no es que señale a algún sujeto, a alguna persona, sino que más bien ahí es donde se convierte en una corriente de pensamiento, es una manera de tratar de comprender a todas esas
¿no? Esas sociedades que viven en ese empobrecimiento constante, ¿no? Al margen de lo civilizado, al margen de la modernización, ¿no? Dirían, o es como lo pensaba Bonfil. Pues cuando Bonfil analiza qué pasa con estas sociedades indígenas, pues se da cuenta que están sumidas, ¿no? O sea, que están debajo de lo que le llamamos como la cultura mexicana, de lo mexicano, y si tú le vas rascando, si vas estudiando los orígenes de lo que le llamamos cultura mexicana, pues te encuentras constantemente, como si fuera una exploración arqueológica, ¿no? Te encuentras todo el tiempo ruinas prehispánicas, en este caso sería, te encuentras, cuando estudias la cultura mexicana, todo el tiempo te encuentras, ¿no? Rascando, te encuentras por debajo, pues las raíces indígenas, ¿no? O sea, que porque usamos el jorongo, que el sombrero, que la tela, no sé qué, las creencias, las caminatas, las peregrinaciones, los cantos, las mismas palabras que usamos cotidianamente, los castigos, las crianzas, las formas de encariñar. Por ejemplo, el uso de los diminutivos es algo que está súper estudiado, ¿no? O sea, que el uso de los diminutivos en el español es propiamente mexicano, ¿no? Chiquitín, arbolito, cosita, osito. O sea, es algo muy, muy, muy común de la cultura mexicana que justo, ¿no? Está enraizado, o sea, tiene una raíz en el náhuatl prehispánico, ¿no? Que era muy común agregar la idea de lo pequeñito como una manera cariñosa decirle a la naturaleza y a las cosas, ¿no? En fin. Bueno, o sea, entonces analizando la gran, así como la idea de la gran cultura moderna, Bonfil se da cuenta que todo está enraizado en las culturas indígenas, ¿no? A priori culturas indígenas, porque ese es un término que tendríamos que poner en cuestionamiento. ¿Qué es lo indígena y por qué lo usamos de una manera tan generalizada, ¿no? Pero bueno, no es el caso de Bonfil. O sea, nosotros como estudiadores lo podemos cuestionar y podemos buscarle una variante, ¿no? Sin embargo, pues bueno, Bonfil lo veía como, en ese tiempo fue una revelación constante de no, o sea, explicar si bien la historia de los héroes nacionales, también rascar, ¿no? Explorar las raíces y encontrarse entonces, pues con todas estas realidades indígenas, ¿no? Y bueno, cuando te encuentras con esas realidades indígenas, o sea, o sea, a lo mejor tú vas me encanta el caso del monumento que está fuera del Museo de Antropología e Historia. O sea, el Museo de Antropología e Historia ya en sí mismo es un saqueo, ¿no? Pero justo el monolito que está afuera, que representa, entre comillas, a Tlaloc, ojo, o sea, en realidad es un monolito de un pueblo, ¿no? Del Estado de México, que fueron y lo extraen y lo ponen ahí para, ¿no? Darle esta visión, esta mirada indígena, o más bien ese atractivo turístico, ¿no? De las culturas mexicanas al Museo de Antropología e Historia. Pero ¿qué es lo que no te cuentan? Que ese monolito en realidad no era del museo, ni siquiera de la ciudad, y tampoco era Tlaloc. O sea, eso es algo bien extraño. No es un monolito que estaba en el Estado de México, que por ahí hubo una discusión, que si era ¿no? Que si era de Tlaloc o no. Fueron, lo extraen porque está completito, porque además la gente lo sigue usando, lo conservó durante 600, 700 años, la gente lo seguía venerando, había peregrinaciones, había petición de agua, ¿no? Entonces la gente lo asoció y dijo, es Tlaloc, bueno, el gobierno, y pum, ahí lo pegan, ¿no? Entonces lo extraen, la gente se opuso, hubo por ahí detenciones, es decir, el saqueo representa justo, ¿no? Lo que dice Bonfil, o sea, bueno, entonces cuando uno estudia, perdón, si estuviéramos como en la situación de Bonfil, estudiamos el monolito y diríamos, claro, las culturas prehispánicas, ¿no? Y entonces, claro, entonces de la lluvia, el agua, ¿no? Así como nos lo explica el Museo de Antropología, digamos que esa sería como la cultura mestiza, ¿no? La que hemos construido superficialmente. Pero cuando cuando empezamos a desenterrar estas, eh, estas historias, ¿no? Vemos que el monolito pues no es necesariamente Tlaloc, sino que está es parte de una discusión muy moderna, ¿no? Y nos lleva, justo el monolito nos lleva a una comunidad indígena. Y esa comunidad indígena lo primero que nos dice es, nosotros no queremos que se lo llevar.
Entonces está, ¿no? Ya el choque entre la cultura mestiza y la cultura indígena, bueno, este pueblo indígena, el pensamiento del pueblo indígena, o sea, se oponen completamente. Uno lo coloca ahí para un entramado turístico con base en la historia, y otros, ¿no? Lo tienen allí como parte de un entramado de fe, de creencias, ¿no? De la vida rural, el cultivo, la lluvia, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, son dos visiones del mundo completamente distintas. Y en este sentido, cuando nosotros queremos explicar justo esto que le está pasando al pueblo, bueno, esto que le está pasando al pueblo, ahí es donde usamos el término indígena y ahí es donde los preceptos de Bonfil nos ayudan un poco, ¿no? Por eso se llama corriente de pensamientos. Es una manera en la que nosotros explicamos desde los conceptos como indígena los fenómenos históricos, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que ir tomando pues estas propuestas, ¿no? Y obviamente pues cuestionarlas, ¿de acuerdo? Bien, eso sería el indigenismo de Bunfield. Ahora vamos con Ginsburg, el queso y los gusanos, que me encanta el queso y los gusanos, la microhistoria, ¿no? Bueno, dice, a diferencia, ¿no? Ya vimos una perspectiva filosófica, ya vimos una, ¿no? Una cuestión teórica, ya vimos una cuestión, una corriente de pensamiento, ¿no? Ahora vamos a ver un enfoque historiográfico. ¿Qué quiere decir enfoque historiográfico? Quiere decir que se revisan las formas de hacer historia. Es decir, no se va solamente al archivo, como sucedió en el caso de O'Gorman, que él sí va y se mete a los archivos directamente. No, no. Aquí se revisan las historias de la historia, o sea, la literatura que se ha escrito sobre un hecho, ¿no? Entonces, en este sentido, la microhistoria es un enfoque historiográfico, es decir, que se mete a las narraciones históricas del pasado. Es un enfoque historiográfico que se centra en el estudio detallado de un evento, comunidad o individuo específico para obtener una comprensión más amplia de la historia. La microhistoria permite una exploración profunda de aspectos específicos de la historia, revelando patrones y significados más amplios a través de casos concretos. Es decir, vamos de lo deductivo a lo inductivo, perdón, de lo inductivo a lo deductivo. Es decir, en vez de aplicar un mega ultra proceso y decir todo fue una lucha de clases, aquí dices, no, vamos a observar qué pasó en ese microuniverso y de ahí tratar de explicar fenómenos más amplios, ¿no? En este sentido, en este enfoque historiográfico, en que en términos epistémicos es inductivo, dice, en el queso y los gusanos, explora la cosmovisión del molinero Menocchio para entender las tensiones culturales y religiosas en la Italia del siglo XVI. Acuérdense que es un personaje, ¿no? Un campesino que la Inquisición va a tomar, obviamente lo va a torturar y él va a hacer todo un constructo, ¿no? De cómo es el universo, obviamente un universo y en donde sale la frase queso, universo de qué, cómo se fue en forma de queso y los gusanos lo atraviesan, etcétera. Y aquí lo que nos importa, el entramado más allá de lo atractivo que es el tema, es que justo de ese caso y de lo que sucede alrededor de Menoucho, Ginsburg va explicando justo cómo se dan estos intercambios de las creencias religiosas en esta época y cómo se han conservado a partir de seguramente la historia, bueno, de las tradiciones orales, porque la gente no sabe leer y escribir, salvo algunos casos como el de Menoucho, cómo se van dando esta amalgama entre historias o mitos y leyendas y tradiciones orales con toda el adoctrinamiento católico, ¿no? O sea, cómo se dan estas amalgamas y que de alguna manera resultan en universos como el que describe Menocchio, ¿no? O sea, universos fantásticos en algún sentido, que ni son católicos, pero tampoco son totalmente paganos, ¿no? Entonces, y el miedo que tiene justo la iglesia que el paganismo sigue siendo la fortaleza de las creencias en los campesinos, ¿no? O sea, porque nosotros hemos leído que pues, la iglesia dominó completamente, ¿no? Durante esta época, la mentalidad de las personas, pero la realidad que te muestra es que no es cierto, es al contrario. Justo utilizó estos instrumentos de coerción porque no tenía control de las mentalidades, ¿no? Entonces, eso, o sea, ahí la historia da un giro y cuestiona lo que hemos creído desde hace mucho tiempo, ¿no?
que la iglesia es una institución que tiene muchísimo dinero, mucho control y mucho poder sobre la gente. Entonces de pronto te sale Estudio de Medianoche y dices, bueno, de Ginsburg, y puedes cuestionar abiertamente, decir, no es cierto, es al contrario. La tensión que viven estos torturados lo que muestra es justo la propagación o la continuidad en la propagación de historias orales completa y absolutamente paganas, ¿no? Que seguramente conservan mitos de milenarios, me atrevería a decir, ¿no? Entonces, versus la historia oficialista cristiana o la historia eclesiástica que o sea, que trató de imponerse a la gente de muchas maneras, sobre todo a partir del adoctrinamiento, pero pues también a través de estos temas de coerción, ¿no? De tortura, de miedo, bueno, pero que finalmente no triunfan, ¿no? Que finalmente la gente siguió creyendo infinidad de cosas, ¿no? Y eso es un poco lo que demuestra este estudio, ¿no? Bien. Perdón. Entonces decía que este es un enfoque historiográfico, ¿no? Y justo a partir de estas lecturas de la historia, ¿no? De hacer historia de las historias, pues vamos entendiendo esta parte, ¿no? Ahora, la microhistoria también entra en términos metodológicos, ¿no? O sea, podríamos usar los mismos métodos, irnos hacia la parte de los archivos, analizar las historias personales, es decir, estos microcosmos, ¿no? Estos microuniversos, y a partir de ahí, pues ir reconstruyendo como lo macro, ¿no? Y no al revés, que justamente lo vamos a ver ahorita con Marx, ¿no? Donde generamos grandes métodos y solo vamos acomodando o vamos explicando los pequeños fenómenos, vamos explicando a través del macro modelo, ¿no? Un macro método. Bueno, macro modelo teórico. Bien, bueno, eso sería en términos de la microhistoria, Ginsburg. Y bueno, viene White, ¿no? Que a mí me encanta White. Les voy a confesar algo, ¿no? Aquí estamos entre nos. Fíjense que cuando estudiaba historia, no me gustaba, no le entendía. Esa es la realidad. Me acuerdo que me compré los dos libros de White, que en ese tiempo estaban en el Fondo de Cultura, y no le entendía, ¿eh? O sea, lo leía y no, me aburría, no me gustaba. De hecho, me cambié de materia el semestre siguiente y cambié, me fui a otra asignatura, la misma materia la metí con otro maestro porque no me terminó gustando porque yo decía, ¿por qué nos ponen a leer a White, que es estadounidense y la? Yo decía, no. Yo quería leer a los franceses, a Foucault, no, ya saben, a Paul Ricoeur, a todos estos franceses y la escuela de los análisis. O sea, yo quería leer así lo nuevo. Decía, es que no, White, no. Bueno, estaba yo equivocado, ¿no? Lo volví a leer y lo volví a leer, o sea, lo leí como 3 veces o sea, de nuevo, lo volví a revisar para un trabajo y justo me di cuenta que White es muy acertado en su análisis estructuralista, porque White es de este giro lingüístico que analiza las estructuras del lenguaje, ¿no? Y, eh, y esa es su propuesta teórica, o sea, su propuesta teórica desde una perspectiva estructuralista o estructural funcionalista es justo eso, o sea, analizar el lenguaje y a partir del lenguaje el sentido, la coherencia, los significados, las expresiones, ¿no? El significante, como la manera en la que se genera este ordenamiento discursivo que explican fenómenos, ¿no? O sea, lo que analiza es el discurso, no tanto el fenómeno o los hechos, sino el discurso, cómo se explican estos discursos. Y esto solo lo logré hasta que me volví a leer mis libros de White y yo les puedo compartir esta parte, ¿no? Es bien bonito White, o sea, yo la verdad es que lo tomaría como una de las principales lecturas que yo espero que retomen ahora en filosofía de la historia porque no deja de ser un análisis teórico sobre los hechos, ¿no? Perdón, sobre los discursos. O sea, el discurso al final define en gran medida cómo pensamos el pasado. Dice White, ¿no? La teoría estructuralista es una teoría que sostiene que la escritura de la historia, ¿no? La escritura de la historia implica una interpretación creativa y narrativa de los hechos, similar a la ficción literaria, similar, no igual. White argumenta que los historiadores no solo presentan hechos, sino que los organizan narrativamente, utilizando estructuras y tropos literarios para darle sentido. Es decir, a ver, ¿qué sucedió en la independencia? Lo hemos visto hasta el cansancio. Yo he puesto ese ejemplo un millón de veces. Bueno, ya voy a cambiar de tema porque
de ejemplo, porque si no se me van a decir que qué onda. Benito Juárez, ¿no? En la guerra, contra Francia, ¿no? Bueno, contra la intervención, bueno, la situación de la intervención francesa es bien bonito porque, o sea, tienes, de alguna manera vas a explorar los archivos y te das cuenta, ¿no? Los telegramas de Benito Juárez, las cartas de Carlota, del emperador, los periódicos, todo lo que tiene que ver con los archivos diplomáticos, los militares, ¿no? Las cartografías militares, todas los diarios que te alcanzas a leer de los invasores, de los franceses, que además muchos de ellos se quedaron en México, un número sumamente grande de franceses, belgas, italianos, españoles, que venían con el ejército francés, en realidad, entre comillas, se quedan en México a vivir, justo en Puebla, ¿no? Después de la derrota principal, que no es la batalla de Puebla, justo, no, no es la batalla de Puebla, pero sí después de la derrota y la caída del emperador en Querétaro, se disgrega el ejército. Obviamente el emperador en Francia, Napoleón III, pues no manda por ellos, obviamente son soldados rasos, ¿no? Se les paga por sus servicios, pero una vez que pierden la guerra y que salen exiliados los que pueden y los que tienen dinero para irse, este, pues los pobres soldados quedan dispersos. O sea, ya perdiste la guerra y ahora qué, algunos los metieron a la cárcel, otros los fusilaron, pero la mayoría quedaron vivos y se les dio chance. O sea, dijeron, pues nos unimos al esfuerzo de construir un país, porque además este país era inmenso, lleno de indígenas y la gente lo que quería, como Benito Juárez, lo que quería pues era que se occidentalizara. Entonces, tienes soldados occidentales, pues pónganse a reproducir como si fuera esto una villa del señor feliz y esa es una realidad. Por eso hay mucha ascendencia francesa en Puebla, en Tlaxcala, en todas estas zonas, ¿no? De españoles, italianos, los apellidos, uno se notan los apellidos. Bueno, ya, el punto es que regresamos del ejemplo, ¿no? Tienes todos estos datos, estos archivos, ¿no? Biografías, diarios, cartografía, y dices, bueno, ¿qué voy a hacer con todo esto, Dios santo? Dios santo, ¿qué voy a hacer con todo esto, no? Y es lo que dice White, o sea, cuando te pones a escribir esa historia, pues de alguna manera te, ah, haces uso de tu creatividad, ¿no? Ah, bueno, esta era una vez, ¿no? Un indigenita, el zapoteco, que después se va a cambiar, bueno, que va a ser adoptado por unos frailes en el sureste mexicano y que posteriormente estudiará Derecho y se va a autonombrar Benito Juárez, porque además Juárez es el apellido, es un apellido que no tenía él desde el principio, pero bueno, y que después, durante sus estudios en la Ciudad de México, se va a volver masón por una iniciación de un amigo, que no me acuerdo quién fue, por ahí lo tengo quién fue, y a partir de ser masón va a reconocerse, ¿no? Como liberal, eh, dependiente de las ideologías, ¿no? Anglosajonas, va a renunciar por completo a su esta ascendencia indígena y va a asimilarse como un ciudadano completo y absolutamente mexicano, liberal, defensor del republicanismo y la constitución, ¿no? Entonces, y tú, cuando tú empiezas a construir eso, o sea, eso no viene en las cartas, no viene en las biografías, no viene en las cartografías, tú empiezas a echarle creatividad para tratar de construir ese discurso histórico, darle un principio, un desarrollo y un fin. Y es lo que dice él, o sea, tú le vas dando un entramado creativo, te estás imaginando los hechos y así es como los vas describiendo, pero además, y ese es el punto más importante de White, o sea, dice, pero además los estructuramos a partir de los tropos literarios, es decir, los convertimos en dramas, en tragedias, en comedias, los convertimos en situaciones literarias. Entonces, el héroe de mi historia es Benito Juárez, aunque me burle de que renuncia a su ascendencia zapoteca, el héroe sigue siendo Benito Juárez. O sea, no empiezo con la historia con un soldado francés y termino con un soldado norteamericano. Es Juárez todo el tiempo en la escena, ¿no? Y es Juárez el que voy a colocar como triunfador frente a ese ejército liberal, invasor de los, ¿no? Y entonces yo voy tejiendo la maldad como si fuera lo francés, lo conservador, versus la bondad, el liberalismo, la Constitución del 57, la defensa del pueblo, de la República de México, ¿no? ¿Sí me explico? ¿No?
Entonces, ¿no? Los traidores a la patria, Maximiliano y Miramontes, ¿no? Los héroes, Lerdo de Tejada, Porfirio Díaz, Juárez, ¿no? Porque además vamos dando simbolismos a estos personajes caracterizados, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que escribimos historia en todo el mundo. Llámese China, hindú, lo que quieran. O sea, está caracterizada nuestra historia. La vamos estructurando conforme a los tropos literarios. ¿Y cómo se forman estos tropos literarios en nuestra mente? Pues con la influencia de la lectura. O sea, la lectura nos ha influido. Si yo leo todo el tiempo épicas, personalmente me encantan las épicas, ya saben, como buen joven historiador, ¿no? Amo la épica arturiana, o sea, me encantan las historias del rey Arturo. He leído, es presunción, sí he leído como, uf, les gusta unas 45 50 versiones diferentes de las historias de Arturo, que las historias inglesas, ¿no? De las modernas, las antiguas, me encanta la épica del rey Arturo. Y entonces cuando yo leo Arturo, y luego veo Juego de Tronos, porque seguramente a ustedes les va a pasar en alguna serie, me identifico y digo, claro, el héroe que libera al pueblo y muere sacrificado, ¿no? Como Prometeo, como Jesús, como Mahoma, y como Benito Juárez, ¿no? Que muere enfermo de pulmonía, terrible en el 72, o en el 72, sí, sí, 72, y deja la presidencia al Lerdo de Tejada, porque hasta el último de sus días gobernó este país con amor, ¿no? Y amor con amor se paga. Ah, no, no, ¿verdad? No, no va al caso. Entonces, esta idea del Benito Juárez, héroe, y que muere después de haber salvado al país, es una épica. O sea, lo estoy contando porque estoy influenciado por mi literatura arturiana, estoy influenciado por mis series de Juego de Tronos y por la lectura de Juego de Tronos y por las lecturas que me encantan de este tipo. Entonces yo así narro y cuento todas mis historias o casi todas mis historias. Había un héroe y una maldad que se quería apoderar del mundo. Había unos malos y un bueno que va a terminar sacrificándose por todos. Así es como leo el mundo y así es como voy a escribir mi historia. Esa es la gran certeza que nos da. Certeza no. La luz que nos da White en la historiografía. O sea, ese es justo lo que nos logra dar. O sea, cómo las historias se van estructurando desde los tropos literarios dependiendo de la influencia que tiene el autor que las escribe. Fantástico, White, ¿no? Bueno, y aquí lo dice, ¿no? Dice, White argumenta que los historiadores utilizan tropos narrativos para dar sentido a los eventos históricos, como se observa en su análisis de diferentes estilos historiográficos de metahistorias. Unos nos cuentan trágicos, ¿no? Si yo me encanta la tragedia, las novelas de La Rosa de Guadalupe, pues así voy a contar todas mis historias, ¿no? Como si fueran La Rosa de Guadalupe, este, con fuentes o con archivos de la GN, ¿no? Bueno, vamos a terminar ya casi. Marx, materialismo histórico. No me voy a adelantar mucho en Marx, la verdad es que ya lo conté muy bien en otro video. Y esa es una metodología, porque esa es una metodología que de alguna manera es un mega ultra modelo de la historia que ya está escrito, y solo hay que irle sumando, ¿no? Y esa es una metodología de la historia que afirma que la estructura económica de la sociedad determina su superestructura política y cultural y que los cambios en las relaciones de producción impulsan el cambio histórico. Según el materialismo histórico, las fuerzas y relaciones de producción en la economía son el motor principal del cambio histórico y determinan las estructuras sociales, políticas y económicas. En este sentido, en la ideología alemana, Engels y Marx explican cómo las condiciones materiales y las relaciones de producción en la sociedad capitalista influyen en la ideología dominante. Bueno, eso lo acabo de explicar en el video pasado para no estar como muy reticente, perdón, muy insistente, pero sí, ¿no? Como comprender que el modelo marxista pues es un súper ultra entramado de la historia y que lo único que hay que hacer es como ir explicándolo a partir de estas tensiones o estos conflictos, ¿no? Que ya va a llamar lucha, pero no necesariamente es una lucha de clases física, bueno, sí, sí la es, pero no necesariamente violenta, sino que más bien lo que él dice es que hay que cambiar como la idea de la conciencia, ¿no? Las luchas por las conciencias y el dominio de la ideología, ¿no? Y bueno, finalmente, Lucian Febvre y Marc Bloch en Las batallas por la historia, ¿no? Dice, el concepto de historia de los anales
Escuela historiográfica, porque es una escuela historiográfica, es decir, es una forma de leer la historia y el pasado a partir de la literatura, es decir, de todo lo que se ha escrito sobre la historia, que promueve el estudio de la historia a partir de una perspectiva interdisciplinaria. Y aquí está lo fantástico, porque ellos van agregando de la economía, de la geografía, de la sociología, ¿no? De la psicología, enfocándose en la larga duración y un aspecto y aspectos sociales, económicos y geográficos. La Escuela de los Anales busca integrar diferentes disciplinas como la sociología, la geografía y la economía para ofrecer una visión más completa y compleja de la historia. La revista de los Anales publica estudios que integran la historia económica, social y cultural para proporcionar una visión más completa del pasado. Aquí la batalla por la historia es que Lucian Febvre y Mark Bloch, muy jóvenes a principios del siglo XX, pues se dan cuenta que no tienen cabida, ¿no? En los grandes universidades, bueno, no tienen cabida sus publicaciones o sus investigaciones en las grandes obras que todavía eran dominadas por el positivismo, algunas por el historicismo, ¿no? Y ellos lo que van a hacer es, bueno, primero van a quitarse el estigma de que la historia medieval es oscura, que no pasó nada, en 1000 años fue de atraso, y justo lo que van a hacer es demostrar que no. Y entonces van a adentrar en estudios medievales, sobre todo Mark Bloch, y va a redescubrir, ¿no? Esta historia medieval, que además es muy importante para darle un giro a, a lo que le llamamos las historias nacionales, ¿no? Es decir, van a redefinir a los héroes patrios. Entonces van a decir, Francia no empezó en la Revolución Francesa, o sea, ya se viene gestando un nacionalismo de lo francés desde Juana de Arco. Entonces, ¿no? Entonces empiezan, esa es su batalla por la historia, o sea, ellos empiezan a luchar por abrirse camino, ¿no? Contra los estigmas que en esa época había de escribir la historia, los historiadores de la época, y dicen, vamos a dar la lucha, porque además la historia no solo es identidad, la historia construye todo un concepto del presente, ¿no? Entonces luchan, ¿y cómo lo hacen? A partir de la publicación de una revista propia a la que le van a llamar los Anales de la Historia, justamente, ¿no? Y es una forma de atrapar a la sociedad francesa en una relectura, a volver a leer sobre épocas que les habían dicho que eran oscuras, que no había pasado nada, que todo lo dominaba la iglesia y la Inquisición, que se quemaba, por ejemplo, la quema de brujas, ellos son los que van a empezar, ¿no? Esa revisión. Y se dan cuenta que la quema de brujas está completa y absolutamente relacionada con una situación de intereses políticos y económicos, ¿no? La persecución de los no me acuerdo. No, la persecución de los Rosacruces, ¿cómo se llaman? Estos caballeros, ¿no? De los templarios. Ellos van a estudiar mucho esta parte de los templarios, van a rescatar un poco, pues como de la historia oficial, ellos van a darle como la vuelta y decir, a ver, vamos a revisarlo de nuevo, pero desde otra, de una perspectiva más económica, más social, más cultural, y pues van dándote detalles que pues, son asombrosamente atractivos, ¿no? Uno de los que más recuerdo, por ejemplo, de la historia de los anales, no de Marc Bloch y de Lucien Febvre, pero sí como maestros de otros, como, eh, no me acuerdo sus nombres, de Legoff, de Legoff, bueno, de algunos otros que no me acuerdo ahorita, en la historia de la higiene, por ejemplo, ¿no? Decían, a ver, hay muchas formas de hacer historia, ¿no? Entonces empiezan a explicar, yo voy a hacer historia de la higiene. Entonces cuando empiezan a hacer la historia de cómo se bañaba la gente en la Edad Media, bueno, es un fantástico. Cómo, cómo se trabajaban los desechos humanos, el pelo, las heces, no, uf, o sea, te das cuenta de todo un panorama diferente de la historia. Ya no es la historia de los papas, de los grandes señores, de las grandes luchas de clase, ¿no? Es una historia más cercana a nuestra cotidianidad, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles fueron los primeros lentes que se usaron? Cómo surgieron las máquinas en Francia, es un tema que a mí me encanta, cómo surgieron las primeras máquinas, los primeros autómatas, cómo se limpiaba a la gente los dientes, cómo comían, si les importaba el peso, cómo era la belleza, cómo era la fealdad. Todas esas preguntas ¿no? se las va haciendo justo estos historiadores de la cultura o historia de la cultura y que surge o que tiene como principales exponentes a Lucien Febvre y a Marc Bloch y que justo en Análisis de la Historia, en esta revista que hasta la fecha se sigue publicando, pues van a capturar un público muy amplio en Francia y es el único país hasta donde yo sé que vende tirajes de revistas de historia
muy altos, ¿no? Millones, millones. En México, pues obviamente no. No se consume a ese nivel. Ni siquiera creo que se vendan revistas de historia a gran nivel. Creo que no se venden a eso. Está, tenemos revistas como Raíces, eh, Historia, Letras Libres, no sé si venden historia. Bueno, otro que se llama Historia. Está Arqueología Mexicana. Y bueno, hay como unas ahí, podemos llamarlas, pero no a ese nivel, o sea, no al nivel del tiraje de Anales de la Historia, ¿no? Ni cerca estamos de eso. Pero bueno, no es un comparativo, lo que pasa es que justo, pues ellos trabajaron durante un siglo esa posibilidad, eh, y bueno, cambiaron por completo el rumbo del entender la historia y preguntarnos y cuestionar sobre el pasado. Y gran parte de su historiografía, aquí como escuela historiográfica no es que revisen solo la historia, sino escuela historiográfica quiere decir que le dan un giro a las preguntas que están haciendo. Ya no me preguntan sobre las relaciones Estado-Iglesia, sino a lo mejor me pregunto sobre el consumo de las velas. O sea, qué me puede decir el consumo de las velas, ¿no? O el consumo de las veladoras. ¿Qué me puede decir la impresión de Biblias? En estos estudios culturales que van a influenciar también a otros países como Alemania, van a surgir historias literarias muy bonitas como la historia del aprendiz de Gutenberg, ¿no? O sea, por ejemplo, uno dice, Gutenberg, ¿no? Inventó la imprenta y de ahí, parte de ahí es una revolución del libro. Pero cuando una historiadora alemana, influenciada por la Escuela de los Anales, ¿no? Hace un revisionismo de los archivos y de la vida de Gutenberg, te dice, número uno, Gutenberg murió en la ruina, número dos, sus libros no trascendieron, número tres, su imprenta fue completamente, de, eh, ¿cómo se dice? La imprenta de Gutenberg fue vendida en pedazos, ¿cómo se dice? Subastada, porque tenía muchas deudas. Eh, y bueno, al final Gutenberg, un genio, termina como buenos genios, en la pobreza, absoluta. Bueno, más bien endeudado, ¿no? Endeudado y pues, con muchas carencias. Y realmente el ganón de todo eso, o sea, el que realmente se lleva toda la experiencia, la práctica y parte de las máquinas es su aprendiz. Y su aprendiz, que además ni siquiera o sea, no se dedicaba a la imprenta, era un artista. Bueno, o sea, es una historia fantástica. Entonces te vas dando cuenta, por ejemplo, en las imprentas te dicen, a ver, la imprenta. Ajá. ¿Qué era difícil? A ver, una pregunta básica que me gusta hacer justo de la historia de la cultura, ¿no? El papel. ¿Cómo circula el papel? ¿Dónde se compra? ¿Quién lo compra? Dos, que era como uno de las, eh, de los experimentos que tardaron muchísimo en resolver este equipo que hizo Gutenberg. ¿Cómo logras que la tinta se pegue en los tipos? O sea, los tipos son las letras de metal. ¿Cómo logras que la tinta se pegue, no se escurra, y luego esa misma tinta la pegues en un papel y no se escurra, y luego la separes y no se escurra, y además se seque sin que se pierda el color en el papel, y que además el metal no traspase el papel, o sea, no lo rompa? ¿Cómo lo haces? En el siglo XV. O sea, esas son las preguntas que te haces. Ah, pues tuvo que comprar, bueno, tuvo que recurrir a un alquimista, eso nunca te lo cuentan en las historias oficiales. Tuvo que recurrir a varios alquimistas para resolver la cuestión de la tinta, que además estamos hablando de un momento en el que solo se usaban minerales, este, sustancias orgánicas, o sea, no había industria de tinta, ¿no? Y la tinta común no les servía, porque no sé si recuerdan que la tinta común, bueno, en esa época, ¿no? Se escribió una carta, luego le tenían que poner como una como arena para que se secara, le soplaban y tenían que esperar que se secara para poder enviar, pero era una pluma. Aquí son cientos de tipos de metal que tienen que ser embadurnados de tinta y pegados en una hoja, sin que se rompa la hoja, sin que se escurra nada, y luego cuando separas, que quede exactamente en el sentido que quieres las letras, bueno, las palabras, ¿no? Dos, ¿quién talló los tipos? ¿Quién fue la primera persona que talló los tipos? ¿De qué tamaño? ¿Cómo sabían cuántas letras debían poner? ¿Cuántas vocales? ¿Cuántas consonantes? ¿Cuántas letras? ¿Quién hizo el diseño de los tamaños de las letras? ¿Quién decidió el tamaño de los espacios? ¿Cómo lograron, no? Llegar a una armonía de espacios de letras. ¿Quién diseñó las letras? ¿Cómo se diseñaron? Porque una cosa es saber leer y otra cosa es tener la posibilidad de diseñar, ¿no? Este,
¿Quién diseñó las cubiertas? ¿Cómo se compaginó el primer libro? O sea, son preguntas que no te cuentan la historia oficial, ¿no? ¿Cuánta fuerza tienen que ponerle en el tornillo de presión, ¿no? Para que se estampe la hoja. O sea, ¿no? ¿Qué comían? ¿Cómo lo mantuvieron en secreto? ¿Quién invirtió en ese proyecto? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí se dan cuenta? ¿No? O sea, ¿por qué las Biblias de Gutenberg no se vendieron en su momento? ¿Dónde quedaron? ¿Dónde está la última? ¿Quién las vendió? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo se le ocurrió? No si fue una imitación china. ¿Dónde consiguió el tornillo? ¿Quién le talló el tornillo, las piezas? ¿Qué pasaba si se rompía? No había una tienda, una ferretería para que fueras a comprar un repuesto. O sea, estas preguntas que pocas veces nos hacemos son justo las que la historiografía o la influencia de las escuelas nacionales empiezan a hacerse, lo que tiene que ver con el entramado de las realidades más prácticas, más cercanas a nuestra vida cotidiana, ¿no? Bueno, y entonces la lucha por la historia, ya para cerrar, como dirían ellos, pues es una lucha por la mentalidad, por capturar a las personas en el sentido como de la conciencia histórica. Y ellos luchan en ese momento, están en una batalla historiográfica con los positivistas, con los historicistas. Creo que podemos decir que ganaron, porque hoy en día la mayoría terminamos haciendo historia cultural, en muchos sentidos. Bueno, pues chicos, esto ha sido todo el repaso. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Espero que estén muy bien. Me ha encantado este curso. Nunca lo había hecho en video. Es fascinante. Y bueno, pues estaremos comunicándonos pronto. Ya ratificaré su calificación y pues estaremos en contacto para continuar con esto. Muchísimas gracias. Pasen un excelente día. Chao.